Damas y caballeros, en primer lugar quisiera agradecerles por la cálida acogida, recepción que he tenido en el Perú. Ha sido una excelente experiencia para mí. Muchas gracias, Cito Ríos, por la invitación de la Alianza Cacao Perú, a la AID y al Gobierno del Perú, igualmente por invitarme a este conjunto de conferencias que hemos estado dictando y para conocer a todas estas personas maravillosas que he podido conocer en Pucallpa y en Tarapoto. Y allí he visto que hay grandes expectativas en este par de días entre los agricultores cacaoteros que han planteado muchísimas preguntas e interrogantes. Hemos conversado con los agricultores, hemos darles más información acerca de la evolución del mercado y las mejores alternativas que pueden enfrentar. Así que para mí también ha sido muy interesante como proceso de aprendizaje. He aprendido mucho acerca del sector, he visto las preocupaciones, pero también muchas perspectivas. Quisiera presentarles la Organización Internacional del Cacao, que de repente algunos de ustedes no conocen. La ICO es una organización afiliada a las Naciones Unidas. Todos los miembros de la ICO son los gobiernos de sus países, de los países. Nuestra sede se encuentra en Londres y nuestro principal objetivo es fortalecer el funcionamiento del sector cacaotero y hacer que el sector del cacao sea más sostenible. Tenemos hasta el momento 47 países miembros. Aquí aparece la lista, parcialmente representamos el 95%, nuestros miembros dan cuenta del 95% de la producción de cacao y el 72% de las importaciones. Como ustedes pueden ver aquí la lista de los países miembros exportadores. Los países que aparecen en rojo son los países que están en el proceso de incorporarse a la ICO y como ven aquí el Perú está también escrito en rojo, así que el Perú todavía no es miembro de la ICO, pero se está haciendo muchos esfuerzos para lograrlo y seguramente hoy día o mañana vamos a tener el anuncio de que el Perú se ha incorporado a la ICO. Vamos a tener estas reuniones aquí mañana para discutir este tema. Hay algunos otros países con los que también estamos conversando, como los Estados Unidos, India y China también con el mismo propósito. Este es el organigrama de la ICO. Tenemos el Consejo Internacional en la parte superior de todos los miembros de la organización y una serie de comités. Y quiero subrayar el grupo de trabajo sobre el panel de trabajo sobre cacao fino y aromático. Las principales actividades son convertirse a operar como una plataforma para que sus miembros, un foro para que los miembros puedan debatir sobre sus retos y oportunidades en el sector. Por ejemplo, en los últimos años hemos llevado a cabo muchísimos debates acerca de la certificación, cuáles son los beneficios que pueden obtener los agricultores de dicha certificación. Este es un tema clave en las discusiones que hemos tenido en los últimos años y hemos tratado de dar la mayor información posible para los miembros acerca de la certificación, qué hay que certificación y cuáles son los beneficios para los agricultores. Pero también hay ciertas restricciones porque el panorama no es completamente claro y es por eso que queremos seguir debatiendo este tema. También hablamos acerca de las barreras arancelarias a la importación y las barreras arancelarias. Hablamos acerca de la normatividad de seguridad alimentaria, que son cada vez más frecuentes, así que tratamos de apoyar a nuestros miembros en este tema. Y vamos a hablar acerca de una norma, una regulación precisamente que podría afectar al Perú. Ya vamos a hablar de esto. Y luego tenemos proyectos en los diferentes países miembros para el desarrollo de la industria cacaotera, para mejorar la calidad y los volúmenes, pero también para capacitar a los agricultores en diferentes temas. Y por último,
Organizamos conferencias, seguramente ustedes han escuchado de la Conferencia Mundial del Cacao que se lleva a cabo cada 2 años y también tenemos seminarios y talleres sobre temas específicos. Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos un seminario sobre las perspectivas del mercado del cacao para examinar la situación del mercado y las perspectivas para los próximos años. Reunimos a 20 expertos en esta reunión que se llevó a cabo en Londres. En Ghana llevamos a cabo un seminario sobre el desarrollo e implementación de proyectos para ver de qué manera los formuladores de políticas gubernamentales y las ONG y las cooperativas pueden preparar proyectos para fomentar el desarrollo del sector cacaotero. Entre otros temas. Otro tópico que estamos tratando es la transparencia del mercado. Así que llevamos a cabo estudios económicos. No hay muchos económicos disponibles, desafortunadamente, sobre el mercado. Así que nosotros hacemos estos estudios sobre el mercado del cacao para entender mejor cómo funcionan estos mercados y buscar también soluciones en los mercados financieros, como por ejemplo el mercado de futuros, de cacao en Londres, en Nueva York. Ha habido mucha especulación acerca de estos mercados de futuros del cacao y queremos determinar si esto va a tener impacto sobre el precio que reciben los agricultores cacaoteros en los mercados. También publicamos muchas estadísticas sobre la industria cacaotera. Somos la principal fuente de estadística de manera independiente. Hay otras fuentes de estadísticas, pero generalmente son del sector industrial. Así que nosotros discutimos, tratamos regularmente, periódicamente estos temas estadísticos. Tenemos también nuestra reseña mensual del mercado que da información sobre los últimos acontecimientos del mercado cacaotero mundial, precios, fluctuaciones, etcétera. Ahora quisiera mencionar la situación del desarrollo del mercado. ¿Cuál es la situación del mercado? De repente ustedes han escuchado en los medios en los últimos meses y años que se dice que nos vamos a quedar sin chocolate en los próximos años y culpan a China e India porque se van a comer todo nuestro chocolate y en Europa ya no vamos a tener chocolate porque los chinos y los indios se lo van a comer todo. Que hay un déficit de 1 millón de toneladas sería un déficit enorme para el año 2020, y no sé por qué han pensado que va a ser el año 2020, pero que en el año 2020, dicen los medios, va a haber un déficit de 1 millón de toneladas de chocolate. Bueno, no les crean. No crean estas publicaciones. Sí hay preocupación en el sector cacao acerca de la oferta, pero es una preocupación justa con la que estamos de acuerdo en la ICO. Pero no debemos esperar nada como lo que se está escuchando en los medios. Estas noticias a veces las lanzan actores que tienen una agenda propia un poco sesgada. Me parece que el aspecto positivo, sin embargo, es que ahora hay una mayor inversión del sector industrial en el sector cacaotero. Ya hay más proyectos porque tienen esta preocupación, pero me parece que se trata de preocupaciones que exageran el problema y están infundadas en cierta medida. Ahora, veamos estas tablas de las tendencias de oferta y demanda del sector en los últimos 50 años, perdón. La curva azul muestra la producción y la roja la molienda. La molienda se refiere a la demanda de granos de cacao del sector manufacturero, como parte del proceso de transformación la transformación del grano del cacao en chocolates. En primer lugar hay que producir los granos, luego hay que procesar
el siguiente estadio es la fabricación del chocolate mismo. Así que la molienda es de alguna manera una medida indirecta de medir la demanda, porque en tanto consumidor de chocolate yo no compro efectivamente granos de cacao, sino chocolate. Es el sector manufacturero el que adquiere los granos. Así que, y allí entonces el sector industrial es el principal actor. Tenemos allí una empresa suiza, una empresa de Singapur, una gran empresa norteamericana que son los principales actores y compradores y usuarios de los granos de cacao. Este mapa nos muestra la situación actual del mercado en el año de cacao 2014-2015, que corre de septiembre del 14 a septiembre del 15. La producción mundial de cacao llegó a casi 4.2 millones de toneladas y el 72% proviene de África, el 18% de América Latina y 10% de Asia y Oceanía. Así que como pueden ver ustedes aquí, la producción de cacao, la producción en masa viene de África. La mayor producción proviene del África. Y a pesar de lo que se dice, no me parece que esta situación vaya a cambiar. Se habla mucho acerca de que en África los agricultores son pobres, que los rendimientos son bajos, que podríamos mejorar la situación, pero que en general África va a entrar por un proceso de declive. Pero me parece que no es cierto, sino que más bien hay una tendencia a una mayor producción en el África. Aquí vemos la producción por regiones, la producción de cacao por regiones, África, América del Sur y Asia. Y ustedes pueden ver aquí que la curva verde es la que representa el África, donde ha habido un auge de la producción en los años 80 y 90. La principal razón es que durante los años 70 el precio del cacao aumentó muchísimo, así que se invirtió muchísimo en la producción de cacao en el África, en el cultivo del cacao en África. Si vemos el continente americano, vemos que en los primeros años, a partir de los 60, aumentó la producción hasta como mediados de los 80, principalmente debido a que Brasil se convirtió en un importante productor de cacao en esa época, pero como ustedes saben, la producción de cacao en Brasil fue afectada por la escoba de bruja, una plaga, y posteriormente ven que la producción en América del Sur ha disminuido principalmente debido a este problema que les menciono que se produjo en Brasil. Ahora, en los últimos años, pueden ver que se ha invertido ligeramente la tendencia, está aumentando la producción en América del Sur. Los dos principales actores, la fuente de este crecimiento son Ecuador y el Perú. Así que felicitaciones. La última curva, la curva morada, representa la situación en Asia, donde se produjo un gran aumento de la producción en los años 80, que continuó hasta mediados de los años 2000. Principalmente, este primer auge se produjo en Malasia, que también es además un gran país procesador. Luego fue reemplazado por Indonesia, que tomó su lugar. Pero ustedes pueden ver que ha habido subsecuentemente un declive, principalmente porque Indonesia sufre de problemas de plagas y enfermedades, y los agricultores ahí también están cambiando hacia otros cultivos, principalmente caucho y palma aceitera, como también está sucediendo en el África. Entonces, debido a que ha habido este incremento de la producción de palma y caucho, el precio de estos productos está disminuyendo y hay un regreso a la cacao. Ahora, cuando vemos a los 12 principales países productores, a ver si ustedes saben, les pregunto,
¿Cuál es el principal productor de cacao del mundo? ¿Quién sabe? Sí, me parece que tenemos bastantes expertos en la sala. Efectivamente es Costa de Marfil. Costa de Marfil produce casi 1.8 millones de toneladas, es decir, más del 40% de la producción global. Y como pueden ustedes ver aquí, que entre el año pasado y este año, la producción incluso ha aumentado. Hubo alguna preocupación hace unos años acerca de que la producción se iba como a estabilizar en un cierto nivel y que luego iba a haber una disminución de la producción en Costa de Marfil, pero no está sucediendo eso. La producción, más bien en Costa de Marfil, está aumentando. A continuación tenemos a Ghana, el país del costado, un país vecino, tienen una frontera común, que es el segundo país productor, que da cuenta de como unos 800.000, 700.000 toneladas. Y en conjunto estos dos países dan cuenta del 60% de la producción mundial. Luego sigue Indonesia, seguida a su vez por Ecuador, que el año pasado, sin embargo, se convirtió recién el cuarto país productor y superando a Brasil, Nigeria, Camerún y Nigeria. Y luego tenemos en el octavo lugar el Perú. Pero aquí no se trata de una competencia. La idea no es de ser el principal productor, sino más bien de ser el país que pueda sacarle buenos ingresos a partir del ingreso. Así que no traten de convertirse en el tercero o segundo país productor. Esta no es la idea porque esto no beneficia a nadie. Luego viene la República Dominicana, luego Colombia, Papúa Nueva Guinea y México. Entonces puede ver que hay una gran concentración de la producción, el 72% en el África, 62% en dos países vecinos. Eso es un problema para el sector. Tener una concentración tan alta es un problema y se está tratando de promover la producción en diferentes áreas. En Indonesia, por ejemplo, donde hubo bastante éxito en hacerlo, en diversificar las zonas productivas, pero ahora Indonesia está enfrentando algunos problemas. Y también en Vietnam. Se ha invertido mucho, el sector ha invertido mucho en Vietnam para persuadir y apoyar a los agricultores para que cultiven cacao, pero no ha funcionado como se esperaba. Y se va a convertir Vietnam en un productor mediano de cacao, pero no el gran productor de cacao como algunos esperaban. Incluso se escucha que están talando los árboles de cacao y eso no es un buen signo. Ahora se está pensando en las Filipinas y otro país donde hay buenas perspectivas para el cultivo del cacao, pero parece que Ghana y Costa de Marfil en el largo plazo van a seguir siendo en los próximos años grandes productores, los mayores productores. No creo que este panorama vaya a cambiar pronto. ¿Qué cosa es lo que hace que el cacao sea rentable? Hay muchos factores, aquí tenemos algunos, o hay factores macroeconómicos como el entorno de negocios, algunos factores son agronómicos y otros son factores económicos, así que vamos a prestar atención a un par. En primer lugar es el precio del cacao, que como se dice es uno de los factores de clave en que la agricultura, el cultivo del cacao sea rentable. Lo que decimos que el precio del cacao es el mejor fertilizante, así que mejor que cualquier fertilizante químico, es el precio. El precio ha sido bastante bueno, relativamente bueno en los últimos años, ha estado aumentando después de haber alcanzado un nivel bastante bajo en el año 2000. Vamos a ver esto en un momento, así que el precio es un factor clave. Otro factor clave es la productividad, la rentabilidad. Es la suma de precios y cantidades y costos de producción. Todos estos factores son clave en el cultivo del cacao, así que hay que tener un buen plan de negocios como productores, agricultores, cooperativas, para que sea rentable. Esto es un negocio, no se trata de recolectar cacao en el campo. Hay que tomar decisiones de inversión. Voy a ampliar mi plantación, qué es lo que va a hacer. Hay todos estos factores que hay que tomar en cuenta y el precio es un factor importante.
que fluctúa un poco. Entonces es importante seguir el desarrollo del mercado hoy y mañana. Ahora, veamos el procesamiento de la molienda de cacao que representa la demanda de cacao. El procesamiento a nivel global es más o menos el mismo nivel que de la producción, 4.1 millones de toneladas, que se procesa básicamente en Europa y Rusia, es el 38% de la molienda. Y luego tenemos las cifras para las Américas, África y Asia y Oceanía, que se distribuyen más o menos 20% cada uno. Pero en general la molienda se está concentrando en las zonas productoras también. Aquí vemos la molienda regional de cacao. En rojo tenemos europeo desde los 60 durante los últimos 50 años. Luego en violeta a las Américas, África en verde y Asia en azul. Como pueden ver, en todas las regiones ha habido un incremento, pero principalmente en Asia y África. Es donde se han registrado los mayores incrementos en la molienda de cacao. Aquí tenemos los 15 países más importantes en términos de procesamiento. El mayor es Costa de Marfil desde el año pasado, que ahora entonces es el principal país productor y procesador de cacao. Siguen Holanda, Estados Unidos, Alemania, Indonesia, etcétera. El Perú no aparece entre los 15 primeros países de molienda. El Perú procesa aproximadamente 30, 40 mil toneladas. De repente un poquito menos este año, según lo que he escuchado. Pero el último es el Reino Unido con 71.000 toneladas, que es más o menos el mismo nivel que la producción del Perú. Luego hablando de la producción por un lado, la oferta y la demanda, ahora tenemos que ver cuál es el equilibrio entre oferta y demanda. ¿Por qué es importante esto? Debido a que este equilibrio entre oferta y demanda, este cruce de la oferta y demanda, resulta el precio del cacao. Cuando tenemos un año en el que hay exceso de oferta, los precios tienden a caer, el precio del grano tiende a caer. Cuando hay un déficit, el precio aumenta. Así que es muy importante ver este equilibrio entre oferta y demanda. Y aquí vemos en las barras verdes los años en que ha habido un exceso de producción, un superávit, y en rojo tenemos los años en que ha habido un déficit de oferta. Así que en los últimos más o menos 20 años podemos ver que tenemos casi tantos años de superávit que años de déficit. Y por eso es que les decía al principio que este ruido que escuchamos acerca de que va a haber un gran déficit y que no va a haber suficiente cacao es completamente irrelevante. O que va a haber menos chocolate para los consumidores. No es lo que vemos en estas tablas, pero vamos a hablar más después acerca de los retos que enfrenta la oferta y por qué nos preocupa. Así que lo que vemos es que más o menos un equilibrio entre oferta y demanda en los últimos 20 años. El año pasado, en el año de cacao 2014-2015, que terminó ahorita en septiembre, tuvimos un pequeño exceso, superávit de producción durante un par de años en realidad, pero básicamente están equilibradas la oferta y la demanda. Ahora veamos el tema de los precios de los granos. Este es un factor importante. Como les he dicho, aquí hay mucha información. La curva azul es la más importante de todas las curvas porque representa el precio del grano en términos constantes, es decir, precios ajustados por inflación. Por tanto, el precio de $3,000 hace 20 años habría sido mayor que los mismos $3,000 ahora. Así que hay que hacer ese ajuste, el ajuste por inflación. Eso nos ha permitido revisar los precios y esto es lo que hemos visto, es que he encontrado es que el precio del cacao en los años 70 hasta el 18 de julio de 1977, que fue el pico, fue $18,000 por tonelada. Hoy día está en $3,100 por tonelada. Así que en esa época era 6 veces más alto.
en términos ajustados, precios reales ajustados por inflación. La línea roja es los precios en términos corrientes. Entonces, en el 77, el precio era como 3.000 y pico de dólares, pero cuando hacemos ese ajuste de inflación, salta hasta 18.000 toneladas. Las histogramas, las barras, no quiero molestarlos mucho con los datos, pero las barras amarillas representan la relación entre inventario y molienda, es decir, los inventarios divididos entre la demanda. Esto es el principal factor para la determinación del precio. ¿Cuánto inventario tenemos hoy disponible para satisfacer la demanda actual de hoy día? Así, hoy día estamos en stocks de aproximadamente 40%. Eso es lo que vemos en el eje de la derecha, vertical de la derecha. Estamos como un 40%. Antes hemos caído hasta como 20%, que en el año 77 estábamos con el 20% de stocks para satisfacer la demanda y es por eso que los precios eran tan altos. Entonces sí, efectivamente hay una preocupación acerca de la oferta, pero tenemos bastante inventario acumulado para cubrir cualquier déficit que se presente. Vamos a hablar de esto después también. Veamos ahora el consumo de cacao. El consumo de ustedes y nosotros, tú y yo. Estamos hablando del contenido de cacao en el chocolate que te comes. En el año 2013-14 y a la izquierda el año 2008-2009, es decir, hace 5 años. 5 años antes, mejor dicho. No ha cambiado gran cosa. La principal área de consumo es la Unión Europea, que se lleva el 36%, y luego tenemos América del Norte con 23%, Asia consume 17%, Europa Oriental tiene el 10%, y América tiene el 9% y África 4% del consumo aparente. Ha habido unos pequeños cambios comparados con la situación hace 5 años. Esta tabla nos muestra de dónde viene este cambio precisamente. Los histogramas muestran el nivel de producción en las diferentes regiones del mundo y así que a la izquierda vemos la producción mundial total para los dos periodos, hace 5 años y para el 2013 y 2014, y ahí vemos que la producción mundial ha aumentado en aproximadamente un 12%, sí, en los últimos 5 años. La producción global ha aumentado como 12% en los últimos 5 años. Y 7% de los mercados maduros. Los mercados maduros son Europa, América del Norte, Australia y Japón. Es lo que llamamos los mercados maduros porque ya tienen un alto nivel de consumo. Aquí ha habido un aumento de 6-7%, que no es mucho. Mientras que en los mercados emergentes el aumento ha sido 28% en los últimos 5 años. Así que la mayor parte del aumento del consumo del cacao proviene de los mercados emergentes, que son todos los demás mercados. No los mercados tradicionales, sino todos los demás mercados, no los maduros que les mencioné. En los últimos 5 años, entonces, 2/3 del consumo proviene de los mercados tradicionales, pero 2/3 del incremento del consumo de los últimos 5 años proviene de los nuevos mercados, de los mercados nuevos, los mercados emergentes. Así que los mercados más dinámicos son efectivamente no los mercados tradicionales, sino los mercados emergentes. Y entre los mercados emergentes tenemos Asia, que da cuenta del 61% del aumento del consumo en los últimos 5 años. En África aumentó 31%, América Latina creció en 23%. América Latina ya es un área de consumo bastante importante también, así que un aumento de 23% es muy significativo. Y luego a la derecha tenemos el aumento en los mercados tradicionales, que son tasas menores. Ahora, ¿qué hay de China y de India? Y estoy hablando aquí de China e India porque se habla tanto sobre estos mercados y siempre recibimos preguntas en la organización sobre lo que pasa en China e India. En conjunto, solamente consumen como el 4% del total mundial. No es mucho.
pero está creciendo mucho. El consumo de cacao está creciendo o ha estado creciendo y se espera que crezca además en 8% en los próximos años, un aumento de 8% en los próximos años, un mercado en crecimiento, muy por encima de los otros mercados, 8% al año. Pero en el 2018 esperamos que todavía solamente representa el 4.4% del mercado consumo. O sea, tiene un fuerte crecimiento también en la India, similar. Así que, bueno, aquí vemos lo que podríamos llamar cierta información económica acerca de la relación entre oferta, demanda y precios. En la ICO tenemos un modelo económico para examinar todas estas variables y cómo interactúan. Sabemos que cuando el precio del cacao aumenta, también aumenta la oferta, cae el precio, cuando los inventarios son altos, cuando aumentan los inventarios el precio cae, cuando los ingresos del poder adquisitivo de los consumidores aumenta, la demanda aumenta. Así que, bueno, aquí he puesto algunas cifras acerca de estas relaciones entre todas estas variables. Pero lo que podemos subrayar es que los consumidores son más sensibles a su ingreso disponible, es decir, la cantidad de plata, de la riqueza que tienen, que al precio del cacao. Así que si aumenta el ingreso disponible en 10%, el consumo va a aumentar en 9%. Así que es muy sensible a la situación económica del país, por así decir. Cuando hay una crisis económica, por ejemplo, el consumo de chocolate se va a afectar, va a quedar afectado definitivamente. Pero si el precio del cacao aumenta, sí, esto va a aumentar la demanda, va a disminuir el ritmo de aumento de la demanda, pero no tanto. O sea, una disminución de 2% de la demanda cuando vemos un aumento de precio del 10% del cacao. Así que veamos qué podría suceder en los próximos 5 años. ¿Qué podría suceder? Esto es sumamente importante porque esto va a afectar o debería afectar las decisiones de inversión para el cultivo de cacao. Los formuladores de políticas tenemos que saber cuáles son las perspectivas del mercado. Los inversionistas, las cooperativas, los agricultores del cacao también tienen que saber esta información porque las decisiones que tomen dependerán de invertir más o menos en la plantación, dependerán de estas expectativas. Así que esperamos, esto es lo que vemos en la línea azul, en la molienda, la roja en la producción. Así que lo que esperamos en los próximos 5 años, la demanda supere la oferta. No en gran medida. Y podemos ver que la brecha entre oferta y demanda se está angostando. Así que sí hay un tema con la oferta, pero la oferta reacciona al precio. Así que cuando hay varios años de déficit, los precios aumentan y entonces aumenta la oferta. Y eso permite que se ponga al nivel. Así que lo que esperamos es que el equilibrio se restablezca en los próximos años. Así que no hay que preocuparse de que vaya a faltar oferta para los consumidores. Y para el Perú, vemos que hay una gran oportunidad porque no hay suficiente oferta. Hay creciente demanda de chocolates y de cacao, de chocolate y de cacao. Pero siempre recuerden que esta situación no va a mantenerse durante 20 años. Lo que debe hacer el Perú es aprovechar esta oportunidad económica debido al precio elevado del cacao, pero hay que tomar en cuenta que esto no va a subsistir para siempre. Ahora, veamos los desafíos del sector y las oportunidades que se le abren. Hemos hecho una lista de 16 retos, podríamos poner más todavía, pero no vamos a verlos todos y cada uno, sino 2 o 3. Uno de los principales retos que enfrentamos en el sector cacao global mundial es la pobreza de los agricultores. No ha sido una actividad muy rentable para los agricultores
agricultores, pequeños agricultores. El precio del cacao estuvo bastante deprimido hace unos años. Ahora está mejorando la situación, los precios del cacao están aumentando, eso es bueno para los agricultores, pero en Costa de Marfil, en los años 60, 70, el precio era tan alto que los agricultores, los cacauteros eran como ricos. Los chicos, sus hijos podían ir a los colegios, a las universidades. Ahora ya no pueden. Han vuelto a caer en la pobreza y son tan pobres como sus padres, como las generaciones anteriores de agricultores de cacao. Y esto es porque el precio estaba muy deprimido durante bastantes años. Por eso no deberíamos tratar de que todo el país se ponga a producir más y más cacao. Lo que tenemos que hacer es producir un poco más y que los inventarios se acerquen más a lo que necesita el mercado. No necesitamos tener un inventario del 40% de las necesidades del mercado. Y un mejor equilibrio va a ayudar a todo el mundo en la cadena de valor. Los consumidores van a pagar más y el sector cacotero se va a hacer más sostenible. Otro tema es el de las plagas, pestes y enfermedades, que es la principal amenaza que enfrenta el sector. El 60% de la producción viene de 2 países. Si hubiese una plaga de escoba, de bruja de América Latina que se pase al África, sería una catástrofe para los consumidores, tal vez no tanto para los productores, porque el precio aumentaría enormemente, pero las plagas y enfermedades son el principal reto que enfrenta el sector. Otro gran reto es el de la productividad. Tenemos que mejorar la productividad del cacao. Ha sido muy baja durante mucho tiempo. Aquí vemos la productividad, los aumentos de la productividad para 4 productos agrícolas. Cacao, café, caucho y palma aceitera. La curva azul es la del cacao. Vemos que es el menor incremento de productividad en la comparación con las 4 cultivos. Estamos perdiendo competitividad en el cacao porque estamos perdiendo en la competencia por tierra, recursos. Frente a el caucho y el aceite de palma, que está atrayendo muchos agricultores. Ahora, esta situación está cambiando porque los precios del caucho y del aceite, la palma aceitera, están cayendo, así que se está invirtiendo más en el cacao. Aquí tenemos una lista de las principales pestes y enfermedades, no las vamos a ver todas y cada una, pero la principal es la monilia y hay muchas otras también. Bueno, la moniliasis en América. Es difícil saber, pero se dice que el 40% de la producción se pierde a nivel global debido a las plagas y enfermedades. Hay varios estudios al respecto, pero los datos son antiguos y realmente es muy difícil saber cuál será la situación actual o cuál sería el potencial de producción si no hubiera plagas y pestes. Para evitar que la transmisión de estas plagas entre países y regiones, tenemos que tomar algunas medidas de precaución. No se puede llevar el material vegetal de una región a otra sin tomar precauciones. Hay un proceso que se debe seguir. Las normas, las regulaciones no son tan estrictas como deberían, pero el sector cacautero ha tomado algunas medidas. Y si quieren más información técnica, tenemos estas pautas técnicas de la red de Cacao, Cacao Network, CacaoNet, que también está disponible en castellano. Y también tenemos otro reto, que es el niño. Es interesante hablar de esto precisamente este año, porque este es un año el niño, y el Perú es uno de los países que pueda posiblemente más afectado por un fenómeno del niño. Como ustedes saben mejor que yo, porque ustedes viven acá, el niño es el resultado del clima cálido y húmedo, y también Ecuador y Colombia quedan afectados, y
Indonesia también, pero de otra manera, porque allá el clima se hace más seco. En los últimos meses se ha experimentado también el clima seco en África Occidental, posiblemente como consecuencia del Niño, porque vemos que hay un impacto del clima en la producción del clima de cacao en la mayor parte de las regiones. No son solo Asia y América las que sufren, o es decir, las áreas de la cuenca del Pacífico, sino también el África. Así que hemos hecho un estudio acerca de este impacto del Niño en la producción de cacao y hemos determinado que la producción de cacao disminuye en 2.4% en promedio en un año el Niño. 2.4%, que es aproximadamente 120 y tantas mil toneladas, 100.000 toneladas que desaparecen del mercado mundial en un año el Niño. Y afecta mucho al Perú porque hay una caída del 6% en promedio. Perdón, se corrige, es Ecuador. El Perú no aparece en esta tabla porque no hemos encontrado una relación concluyente entre el fenómeno del Niño y la producción de cacao, probablemente porque la producción de cacao del Perú no está en la costa, así que no hay una clara relación entre un fenómeno del Niño y la producción de cacao. Estoy hablando de información histórica, no me atrevería a decir que este año no va a haber impacto. Pero estos son datos históricos. El otro reto que tenemos es el cambio climático. Esto muestra el resultado de un estudio de una organización de los Estados Unidos que se llama CIAT en Costa de Marfil y Ghana. ¿Cuál sería el impacto del cambio climático en el cultivo de cacao? Aquí tenemos 3 mapas. Es el mismo mapa y donde aparece Ghana en la parte derecha y Costa de Marfil a la izquierda. El área verde es el área apropiada para el cultivo de cacao. A la izquierda tenemos la representación de la situación actual, 20 a 20. Y a la derecha tenemos la situación prevista en el 2030 y abajo a la derecha en el 2050. Como ven, el área verde se está encogiendo, está disminuyendo. El estudio nos muestra que el área con buenas condiciones para el cultivo de cacao en Ghana y Costa de Marfil va a disminuir. Sí, este es el resultado de un estudio. Hay muchos que no están de acuerdo con estos resultados, porque los que han preparado este estudio son especialistas en cambio climático, no en cultivo de cacao. Los especialistas que saben sobre los dos temas no prevén que suceda lo que plantean estas preguntas en el caso de Ghana y Costa de Marfil. No sé si habrá habido algún estudio sobre el cambio climático y su impacto en el Perú. Debe haber algunos estudios históricos, pero no sé si habrán algunos específicos para el sector agrícola. Pero sí se trata de un factor importante al que hay que prestar atención. Cada cultivo tiene sus características específicas respecto a la resistencia a la sequía, etcétera. Así que hay que ver estos impactos a nivel de cada cultivo y no del sector agrícola en conjunto. Por el lado del consumo, ¿qué cosa es lo que espera el consumidor? El consumidor quiere tener suficiente cantidad de cacao, de un cacao de calidad, que tenga ciertas características físicas que aseguren su buena calidad y la seguridad alimentaria del cacao. Es un cacao que sea seguro para consumir y hay regulaciones y normas al respecto. También están tratando de que sea un cacao que se produzca de manera sostenible. ¿Qué cosa quiere decir sostenible en este caso? Es una caja grandota donde entran muchas cosas, pero se habla del cacao sostenible. Que hay una sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. En la ICO sostenemos que uno de los elementos es la sostenibilidad económica, porque no se puede, o es más difícil tener sostenibilidad económica, social y ambiental si no hay una sostenibilidad económica.
porque va a ser muy difícil para que el agricultor cacautero siga en su actividad, a menos que pueda sacar un buen ingreso de su actividad. La sostenibilidad económica sería el factor pivotal con respecto a los otros elementos de sostenibilidad. Y también tenemos la trazabilidad y la certificación como factores importantes. Cuando hablamos de la seguridad alimentaria, hay una serie de factores que es a los que se presta atención tanto por el sector de la demanda industrial como por los consumidores, y hay una creciente serie de normas que se refieren a cuestiones como el uso de pesticidas, la presencia de metales pesados. La ICO ha publicado un manual sobre el uso de pesticidas, el uso seguro de pesticidas para el cacao. Si quieren más información al respecto, consulten esta guía porque ahí aparece una lista de los ingredientes activos que sí se puede utilizar para el cultivo del cacao. Hemos examinado todas las normas del mundo. El problema es que las regulaciones provienen de muchos países diferentes y no están estandarizadas, armonizadas. En tanto, la cooperativa, el productor está perdido cuando exporta su cacao. A 10 países tiene que cumplir con 10 normas diferentes. En esta guía se puede ver qué cosa dicen las normas de cada país y cómo se aplican. Así que les aconsejamos que consulten estas listas, porque además lo hagan frecuentemente porque hay cambios en las normas, en las regulaciones, y hay una lista de los pesticidas y productos químicos en general que no se puede utilizar en el cultivo de cacao. Una nueva norma que se ha acordado en Europa es la norma sobre cadmio, el contenido de cadmio. La norma determina el contenido de cadmio en el chocolate y productos de cacao, no en el grano. Esta norma va a entrar en vigencia en el 2019, o sea, pronto, y fija límites permisibles para los productos. Para el chocolate de leche de 0.1 miligramos para el kilo, por kilo. Para el cacao seco 0.8 miligramos por kilo. Hemos participado mucho en estas conversaciones con la Comisión Europea, que está encargada de la seguridad alimentaria, y hemos hablado acerca de estos límites máximos permisibles nosotros, porque ellos querían que el límite fuera aún menor. Entonces, en estas conversaciones les dijimos que la evidencia científica no asegura que haya un fuerte impacto del cadmio a través del chocolate, del consumo de chocolate, y tampoco en los países productores de cacao, en el grano mismo. Así que son temas que hay que tomar en cuenta. Les dijimos en la determinación de los parámetros. Para el chocolate oscuro, negro, es menos estricta. El hecho de que los límites para el chocolate de leche tenga límites más estrictos es que lo consumen mucho los niños. Así que este estándar, esta norma podría tener un impacto sobre el negocio del cacao en el Perú. Va a entrar en vigencia en el 2019, pero no podemos esperar hasta el 2019. Hay que hacer algo ahora, porque el proceso de reducción de... no, mejor dicho, de que todas las exportaciones cumplan con estos límites, es un proceso largo. Así que hay que tomar las medidas. Si el problema existe en el Perú, que no es solo un problema del Perú, sino de muchos países latinoamericanos, pero es un proceso largo que va a requerir varios años. Así que... es un poco extraño que este tema del cadmio sea un problema, sea justo aplicarlo de esta manera, porque los
países de América Latina son productores de cacao fino que se utiliza para la producción de otro tipo de chocolate. Se está haciendo muchos estudios para ver cómo se puede solucionar el problema. Es una preocupación para el sector industrial también, para los manufactureros, también los países mismos. El Ecuador está examinando con mucho cuidado este tema, porque el Ecuador es un producto muy importante en el Ecuador, así que están actuando mucho al respecto, están muy activos al respecto. Hay varias maneras en que se puede mitigar el impacto de la cantidad de cadmio en el cacao, y estamos examinando todos estos vías por las que el cadmio entra al cacao para ver la mejor manera de enfrentar el problema. Por ejemplo, hay el factor clave que es el pH del suelo. A veces en las chacras, en la misma chacra puede haber cacao con alto contenido de cadmio y otra planta que no tiene cadmio. Porque se están utilizando diferentes métodos. Es muy difícil porque las variables son muchas. La variedad también es importante porque algunas variedades absorben el cadmio de diferentes maneras dependiendo de la variedad, así que hay muchos aspectos a tomar en cuenta. En tanto país hay que prestarle atención, el gobierno tiene que hacer algo, debería estar haciendo algo al respecto también. Y el sector también tiene que prestarle atención porque es un factor importante. Así que en la ICO estamos tratando de ver todos estos elementos para tener un proyecto financiado por la Unión Europea, porque ellos son los que han establecido esta norma. Así que hay que pedirles plata para que financien los estudios, para que pongan un poco de dinero para ayudar a los agricultores a cumplir con estas exigencias que ellos plantean. Porque estas normas son para el chocolate, pero los fabricantes de chocolate van a ver cuál es el contenido de cadmio del grano que estoy comprando. Es cierto que la norma se aplica al chocolate, pero impone un límite máximo permisible también en el grano mismo. Ahora veamos el mercado del cacao fino. Hay varios mercados especializados, por así llamarlos. Hay el mercado de cacao certificado, que lo certifican la Rainforest Alliance, UTZ, etcétera. Hay el mercado orgánico certificado y tenemos el mercado de fino y aroma. Y cada uno tiene sus especificidades y características. Veamos los tamaños de los diferentes mercados especializados. El mercado certificado da cuenta de aproximadamente el 15% del mercado. Como vemos aquí en la barra superior, el mercado orgánico es muy pequeño, solo como un 1%, y el de fino y aromático es 6 a 7% del mercado global. Ahora, con respecto al cacao socialmente certificado, que es una cuestión que es cada vez más importante a nivel de la industria. Mars, el fabricante de chocolate, dice que ha determinado que en el año 2020 todo su cacao va a tener que ser certificado socialmente. La ICO ha estado examinando este tema de la certificación muchísimo porque es un elemento importante, va a tener un impacto importante en los fondos cacauteros. Los agricultores, para evitar que los agricultores sufran por efecto de por el lado de la demanda. Así que estamos tratando de darles la mayor información posible a los países productores y a los agricultores acerca de lo que se trata y cuáles son los desafíos y cómo se pueden proteger o qué políticas pueden tomar las cooperativas para obtener estas certificaciones. Ahora, ¿qué es el cacao fino de aroma, aromático? ¿Cuál es la definición? No hay una definición clara de lo que es el cacao fino aromático y tampoco hay una manera objetiva para diferenciar el cacao fino
y el cacao convencional. Así que la diferencia es básicamente una diferencia de sabor. Pero el sabor es una cosa difícil de determinar. Hay muchos expertos en cuestiones de flavor y es sorprendente cuando hacen una cata de chocolate y de cacao y nos dicen todas estas palabras acerca del carácter frutal o de nueces, las notas caramelizadas, las notas herbales, ¿qué más? Las notas florales, las notas de madera. Yo nunca he logrado distinguir todos estos sabores. Simplemente me gusta el buen chocolate oscuro, pero no he llegado a ese nivel de sofisticación. Ahora bien, para diferenciar el cacao fino y el cacao convencional, sí tenemos lo que hemos tenido, es un proyecto de la ICO para establecer el ratio entre teobromina y cafeína, lo que tiene bastante capacidad para definir un cacao fino. No basta, también se necesita tener las evaluaciones organolépticas para determinar si se trata de un buen cacao fino aromático. Tenemos en la ICO un panel de cata que se reunió hace un mes. No se reúne de manera periódica, sino según sea necesario para revisar la lista de países que producen cacao fino. La idea es determinar cuáles países producen cacao fino aromático. Así que invitamos expertos, los principales expertos del sector de consumo fino, de sabores finos, que tiene comerciantes, traders, científicos, etcétera, para que conversen y se pongan de acuerdo sobre cuánto de la exportación de un país es cacao fino. Ahora, el problema es que no hay una manera objetiva para medirlo, así que entre ellos conversan mucho a partir de su propia experiencia, sus conocimientos, y también tenemos alguna información estadística, como por ejemplo precios. Porque el precio es un indicador de si de los atributos del cacao, para saber si es fino y aromático. Este es el resultado de la reunión del panel de septiembre, hace un mes. A la izquierda tenemos los países para los cuales el panel ha emitido una recomendación para que se los clasifique como países productores de consumo de cacao fino. O sea, el panel hace una recomendación que se la manda al consejo de la ICO, y entonces el consejo de la ICO en su siguiente reunión va a examinar las recomendaciones y va a darles una nota. Casi no siempre aprueban las recomendaciones porque los miembros de la ICO son gobiernos y por lo tanto hay unas consideraciones políticas también. Pero en general aprueban las recomendaciones del panel de los expertos. Estas recomendaciones se aprobarían en la próxima reunión del Consejo, que es en mayo. Así que vemos aquí 21 países. Y vean la columna de la derecha, que es la última recomendación. La del medio fue las recomendaciones que llevaron a las decisiones que se realizaron hace 4 años. Así que ahora tenemos una nueva lista de recomendaciones. Ha habido algunos cambios entre las dos listas. A la derecha, si dice 100%, eso significa que el país exporta exclusivamente cacao fino. Si dice 50, eso significa que el país exporta 50% de cacao fino y el resto de otros cacaos. Así que ustedes pueden ver en la lista de países, la mayor parte en América Latina y países del Caribe y unos poquitos en el Asia son exportadores de cacao fino. Pero el Asia solamente aporta, qué sé yo, 1%. Indonesia es el país asiático, pero de todas maneras como 1% de una cantidad muy grande, sobre todo en el caso de Indonesia, que produce mucho en Java, y luego Vietnam y Papúa Nueva Guinea, que son
nuevos países en esta lista. Hay también algunos países en África que son productores de cacao fino. Son dos islas, Madagascar y Sao Tomé. Pero la mayor parte del cacao fino viene de América Latina y las islas del Caribe. Y aquí aparece efectivamente el Perú. El Perú, primero no había puesto la cifra para crear un poco de suspenso. Pero las noticias no son buenas. El Perú era antes, hace 4 años, un exportador 90% de cacao fino, pero ha caído a 75%. O sea que ha caído la calificación del Perú porque el cacao convencional ha estado creciendo mucho en el Perú y los expertos se dan cuenta de esta tendencia. No hay nada mal con que seas un exportador de cacao fino a un nivel de 25%, porque no se trata de ser, no es una competencia, no es una carrera. Es bueno aparecer en la lista, pero si yo fuera un trader, yo me daría cuenta, conozco este tipo de información y la prima que se paga por ese tipo de cacao, sí, efectivamente queda influida por esta lista. No determina el precio del cacao, pero esta es una información que está en el mercado, así que hay que tomarla en cuenta. Así que mientras mayor sea el porcentaje, mejor para el precio en general que se paga por el cacao peruano, no solo por el cacao fino. Aquí tenemos una lista de países exportadores de cacao fino, es el promedio de los últimos 3 años. El principal exportador de cacao fino es Ecuador, seguido de Papúa Nueva Guinea, República Dominicana, el Perú, más o menos al mismo nivel. 24, 25 mil, 30 mil toneladas. El Perú ha subido ahora al segundo puesto a partir de los datos del año pasado. Estos son datos de hace 3 años. Si vemos los datos del año pasado, ha habido un gran incremento gracias precisamente a la Alianza Perú Cacao. Apagó involuntariamente el micrófono, ya lo volvimos a prender. Entonces, la exportación del cacao fino son un total de 243 mil toneladas aproximadamente anuales, que es como 7-8% de la producción global mundial. Ahora, ¿por qué vale la pena producir cacao fino? Hay varias razones. El país, como productor de cacao, es una fuente de orgullo nacional de producir este cacao fino, bueno, porque también es una buena imagen de país productor de cacao, pero no es suficiente, no basta. Y uno de los factores clave de la producción, para la producción de cacao fino, es o debiera ser el precio. Y aquí tenemos información acerca de los precios del cacao. Este es el precio que se paga por el cacao cuando llega al comprador en el país de consumidor en Europa o los Estados Unidos. No es el precio CIF, no es el precio que se le paga al agricultor, porque entre el precio del agricultor que se paga al agricultor y el precio que paga el consumidor final en el destino, hay costos de transporte, márgenes de utilidades, seguros, etcétera. El precio del cacao convencional es como $3,200 por tonelada. Luego tenemos el precio del cacao convencional de certificación social y el precio del cacao fino. Y como pueden ver, hay una prima, un premium que se paga. Y esta prima puede ser, este premio puede ser modesto o puede ser muy elevado. Si el premio es muy alto, puede superar 10,000 toneladas por dólares por toneladas, pero las cantidades son pequeñas, relativamente pequeñas. Así que
El mercado de cacao fino, aromático, no es un mercado único. Son muchos mercados, porque hay muchos sabores, muchos orígenes, muchas fragancias. Así que es un mensaje muy diversificado este del cacao fino. Y por eso es que las primas varían mucho. Como les dije, hay varios factores para que se determine esta prima, como por ejemplo el sabor, que es importante. La cantidad disponible también es muy importante. Y también la consistencia de la calidad y del sabor. Así que si uno produce un excelente cacao fino un año y al año siguiente, debido a malas prácticas cosecha, la calidad se deteriora, entonces el comprador dice, ya no te compro más. Y entonces la consistencia, porque yo necesito consistencia para fabricar mis chocolates. Ahora vamos a hablar acerca de los mercados del chocolate. El mercado del chocolate se divide en dos principales segmentos, por así decir. El mercado desarrollado maduro y el mercado emergente. Y las tendencias son diferentes entre estos dos mercados. En los mercados desarrollados, donde los consumidores ya consumen muchísimo chocolate, no consumen más y más en términos de volumen, pero sí están consumiendo más chocolate de calidad con mayor contenido de cacao. Son los chocolates negros, oscuros, los bitter. Y estos chocolates son como chocolates de lujo. Esta es la tendencia en los mercados desarrollados maduros. En los mercados emergentes se consume cada vez más chocolate en general y se busca más volumen. Y son más sensibles al precio del cacao que está contenido en el chocolate en comparación con los mercados maduros. El tamaño del mercado se estima en, como ven en la parte de abajo, en aproximadamente 97.000 millones de dólares al año. 98.000 millones de dólares al año, ese es el valor. Aquí ven la división por regiones. Europa es el principal mercado en términos de valor de ventas. Ventas al por menor son 35%. Y aquí estamos hablando del consumo de chocolate. Ahora, por país, ustedes pueden dar cuenta que los principales mercados son Rusia, China, India, América del Norte, Estados Unidos, Brasil. Ahora, si vemos el consumo en volumen, en los últimos años, el volumen de consumo, vemos que el mayor incremento de volumen de consumo se produjo en China e India, como unas tasas de crecimiento como de 5 al 15% anual en estos dos mercados. Y luego tenemos un incremento menor, aunque todavía significativo, en Australia y Brasil. Luego tenemos un cierto incremento en Rusia, Canadá y unos cuantos países de Europa como Francia y Polonia, y un estancamiento en el volumen consumido en los Estados Unidos y unos cuantos países como el Reino Unido, Alemania, Italia en Europa. Así que estos mercados no están consumiendo cada vez más chocolate, no están consumiendo más chocolate. Ahora veamos, sin embargo, del chocolate oscuro, el negro, el bitter, que es un segmento del mercado. ¿Por qué estamos hablando aquí del chocolate oscuro? Porque está muy relacionado con el mercado del cacao fino. Así que para producir chocolate negro, es decir, chocolate con alto contenido de cacao, por lo menos que se usa es muy importante, porque ese chocolate no es modificado por los sabores de otros ingredientes como la leche, las nueces, etcétera. Así que se necesita un cacao de muy buen sabor para poder hacer un buen chocolate oscuro. Por eso es que este es un mercado importante para el Perú y para los países que producen cacao fino, que se tiene que tener en cuenta porque es el principal motor de los mercados de estos países para el cacao fino, y en total dan cuenta de 4.000, es un mercado de 4.900 millones de dólares al año, como un 5% del mercado global, y se trata de un mercado en crecimiento, es el mercado más dinámico, está creciendo en 6.3% al año.
6.3% al año. Así, el mercado promedio de chocolate crece como en 2-3% al año. Pero aquí ven estas cifras de 3.8% de crecimiento de las tabletas de chocolate, de leche, el de chocolate blanco en como 1%, 2%, pero el mercado de chocolate oscuro está creciendo casi al triple de velocidad. Así que se trata del mercado más dinámico, es el mercado que está pidiendo, exigiendo cada vez más cacao fino. Y el motor de esto es el fuerte chocolate, consumo de chocolate oscuro en los mercados maduros, como por ejemplo el Reino Unido. Ahí ha estado creciendo entre 6 y 9% al año. En Rusia, también en Suiza, pero no es solamente un crecimiento que veamos en los mercados maduros, también en los mercados emergentes, que están demandando cada vez más chocolates negros. Porque el consumidor se está dando cuenta que el consumo de chocolate oscuro tiene también beneficios para la salud. Hablamos mucho de los beneficios para la salud del consumo de chocolate oscuro. Se piensa que mientras menos azúcar tenga el chocolate, será menos saludable. Ese es un... ahora, promover el chocolate oscuro ayuda a fomentar esta idea de que el chocolate es un producto saludable y particularmente el chocolate oscuro, pero eso no es necesariamente. Hay algunos beneficios, pero también hay cosas como el alto contenido de grasas que tiene el chocolate. Entonces el consumidor, sin embargo, es bastante sensible al hecho de que el consumo tiene que ser más saludable en general y que el chocolate oscuro es un mejor chocolate en términos de la salud, y eso está empujando el crecimiento de este mercado de cacao fino. En China el crecimiento es muy rápido, como podemos ver. La semana pasada, yo vivo en Londres, la semana pasada, antes de venir al Perú, fui a este mercado de lujo en Londres que se llama Selfridges. Hay otro que se llama Harrods, o sea que entre estos dos supermercados tenemos estos productos, supermercados de lujo que tienen unas secciones muy grandes de chocolates, son muy bonitas, son un mundo de sueños en realidad para la gente a la que le gusta el chocolate. Y ahí en Selfridges tienen la biblioteca del chocolate, es como una biblioteca de libros, pero en lugar de libros hay tabletas de chocolate y están clasificadas por nombre, por marca. Entonces, si eres chocolate Bonnard, está en la... Disculpen el acento francés porque soy francés y que mencione chocolates franceses, o Valrhona, que está en la V. Es como una gran biblioteca. Hace unos años uno no encontraba nada parecido, pero ahora tenemos una variedad creciente de tipos de chocolate. Es una tendencia en crecimiento. Y aquí, y todos estos demandan cacao fino. No en grandes cantidades, por lo general. Algunos producen prácticamente el chocolate en una cocina. Es una manufactura muy artesanal de chocolate, pero otros son más importantes. Pero de todas maneras se trata de una tendencia creciente, muy fuerte. Y encontré en esta biblioteca del chocolate un chocolate de Blanchard, no sé de dónde viene, que tiene específicamente un contenido del 77% de cacao, pero es cacao peruano. No sé dónde es la fábrica de chocolate, pero es cacao peruano, que se vende en unas 6 libras esterlinas cada tableta de 70 gramos. Esos son como 30 soles por 70 gramos, por tableta de 70. Así que es un chocolate muy caro. Pero hay peores casos todavía. Vemos el caso de ese chocolate de Dick Taylor, que es un fabricante de los Estados Unidos, con un contenido de 77% de cacao ecuatoriano que se vende a casi 10 libras. Solamente 57 gramos. 10 libras esterlinas, que son como 50 soles.
por una tableta de 57 gramos. 52 gramos, perdón, 52 gramos. Es extremadamente caro, es un chocolate carísimo. Y les invito a que si aparece por aquí un comprador de Blanc Art o de Dick Taylor en el Perú, en su chacra, recuerden todo lo que cobran a los consumidores, que no le vendan chocolate cacao barato, porque en Londres nos cobran un montón. 10 libras esterlinas por un chocolate en Londres es muchísimo dinero, aunque los consumidores británicos sean de alto poder adquisitivo. Bueno, nosotros de todas maneras estamos promoviendo en la ICO el consumo de chocolate. Hemos instituido el 1 de octubre como el Día Internacional del Cacao y el Chocolate desde el año 2008, y cada año instituciones, países, etcétera, relacionados con el cacao están celebrando este Día Internacional del Chocolate y el Cacao. El objetivo, bueno, hay varios, pero el primero es, o uno de los principales, es crear conciencia acerca del cacao, de dónde viene el cacao, de dónde viene el chocolate que consumen los consumidores. Hace unos años la gente ni siquiera sabía de dónde venía el chocolate. Deben haber habido, pensaban, árboles de chocolates. Pero ahora se dan cuenta en creciente medida que el cacao viene de países tropicales, en África, América Latina, que venden su cacao para la fabricación de chocolates. Queremos llegar, sin embargo, todavía a un paso más allá para que el consumidor sepa cuáles son los orígenes, los sabores, las notas del chocolate. Y es por esto que hemos instituido este Día Internacional del Cacao y el Cacao, pero también para que los productores de cacao sepan qué cosa es lo que quieren los consumidores, porque muchas veces los agricultores simplemente cultivan su cacao y después ya no saben qué pasa con el cacao. Así que queremos crear conciencia entre los productores acerca de este factor y también del consumo de chocolate en los países productores de cacao. Estos son los 3 principales objetivos del Día del Cacao, que ahora se celebra en muchos países. Me parece que ya se celebra, me han dicho que el 1 de octubre también en el Perú es el Día del Chocolate y del Cacao. Felicitaciones. En Costa de Marfil es un gran acontecimiento. Es también en Ghana y entonces hasta en Francia. En Francia estuve en el Día del Cacao el otro día. En Europa están tratando de estamos tratando de que el Día del Chocolate se convierta en un día oficial a nivel europeo. Y tenemos todas estas asociaciones de productores y consumidores que están promoviendo esta idea. Así que tenemos este esfuerzo para crear conciencia. Ahora, hablemos un poquito acerca de la Conferencia Mundial del Cacao. Todo el mundo está hablando de que estamos debatiendo, hablando sobre los debates, sobre los desafíos, las oportunidades. Es uno de los temas precisamente que es importante para la Conferencia Mundial del Cacao, para la industria del cacao. La primera se hizo en el año 2012 en Abidjan, en Costa de Marfil, con 1.200 participantes a nivel de los principales representantes del sector industrial, los fabricantes, gobiernos, ONG, agricultores, cooperativas que asistieron a esta conferencia. Y nos pusimos de acuerdo en una agenda global del cacao, que es una especie de hoja de ruta para el sector que vamos a estar siguiendo en los próximos años para proyectar qué proyecciones y qué objetivos tenemos para el sector para los próximos años, cómo hacer que sea más sostenible, cómo podemos cooperar, porque ese es un problema muy importante del que nos dimos cuenta hace unos años, que cada vez hay más actores del sector. Tenemos Mondelez, la gran empresa francesa de productos de este tipo. Mars, tenemos los socios para el desarrollo, las agencias de desarrollo, las ONG, los gobiernos, y no había coordinación.
Entonces, hemos tratado de crear plataformas de coordinación para que todos estos actores logren estos objetivos comunes que tenemos. Más o menos, la segunda conferencia se hizo el año pasado en Ámsterdam, en Holanda. Aquí pueden ver unas cuantas fotos de la conferencia y tenemos ahí a este entrevistador Richard Quest de CNE que está entrevistando aquí a unos funcionarios de Costa de Marfil, haciéndole preguntas sobre el trabajo infantil. Fue una entrevista muy interesante, fue muy entretenido ver esta, porque Quest es un excelente periodista y este funcionario no sabía muy bien qué cosa es lo que tenía que decir con respecto a este tema del trabajo infantil en su país. Y la próxima conferencia va a ser en la República Dominicana, en Punta Cana. Hay vuelos directos desde Lima, me dicen. Así que todos pueden ir, todos están invitados. Así que los temas clave, evidentemente, va a ser esta relación entre productores y consumidores. Vamos a hablar ahí mucho sobre el cacao fino, porque esta es una región de cacao fino, América Latina y el Caribe. Y también vamos a hablar del branding, el marketing, porque nos hemos dado cuenta de que falta conciencia entre los consumidores acerca de la diversidad de sabores, de orígenes, y hay que esforzarse más en esta dirección. Si vemos el caso del Perú, en el Perú tienen que informar a los consumidores acerca de todas estas variedades, sabores, orígenes, lugares donde crece el cacao, los tipos de cacao que crecen, las notas, los sabores que se pueden encontrar en todas las variedades que hay en el Perú. Pero esto tiene que llegarle al consumidor. Este es un gran desafío. Así que vamos a hablar precisamente sobre esto porque se trata de un aspecto muy importante si queremos que el Perú aumente el valor de su producto. Esta es la manera de hacerlo. Este es el camino que hay que seguir. Hay que tener, en primer lugar, un buen producto, pero lo siguiente es poder comercializarlo, marketearlo para poderle sacar un buen producto, porque ¿de qué vale tener un buen producto si no te lo pagan bien? Así que esta es una discusión, un debate clave. Así que, por favor, si les interesa el tema, vengan a la conferencia en mayo del próximo año. Ahora, veamos algunas comentarios finales, como un resumen. ¿Para qué hemos hablado de todo esto? Lo primero, lo que tienen que recordar es que el mercado de cacao está creciendo. Hay esta preocupación de que puede no haber suficiente oferta, de que la demanda va a superar la oferta. Puede ser, pero no va a ser así para toda la vida. Es más bien una gran oportunidad para que el país aumente la producción, porque hay más demanda. Cada año se necesita unas 100.000 toneladas adicionales de producto, que es más que toda la producción del Perú. Así que aquí tenemos una gran oportunidad para que el Perú aumente el producto y probablemente, sí es cierto, el precio ha estado aumentando, seguramente va a seguir aumentando un poquito, no va a dispararse, va a aumentar a un ritmo moderado, esperamos, y por eso es que eso es lo que hemos estado viendo ahora, pero tienen el mercado convencional y tienen el mercado de cacao fino aromático. El mercado convencional de cacao convencional viene principalmente de África Occidental, el 60 y tantos, 72% son el principal productor y van a seguirlo siendo. He escuchado algunos actores que dicen que, bueno, la Costa de Marfil gana, no son mercados sostenibles, tienen problemas, y esos mercados van a disminuir, así que sería una gran oportunidad para otros países de aumentar mucho la producción en el mercado del cacao convencional, que va a estar, pero a mí me parece que no es así. Costa de Marfil está aumentando su producción. El sector se ha sido reformado con mucho éxito
Costa de Marfil tiene un precio fijo para los agricultores cacaoteros, reciben un precio fijo, y en Ghana también. Así que, y eso es el 60% del mercado, los agricultores reciben un precio fijo estable, que se fija a principios del año. Esto, a mí me parece que es mejor tener un precio de mercado libre, pero allá en estos dos países tienen ciertas limitaciones. Para ellos, para Costa de Marfil y Ghana, es la mejor solución porque los agricultores no estaban bien organizados y no podían tenían poca capacidad de negociación. Así que con este sistema me parece que es mejor en esta etapa para estos países. De repente luego van a liberalizar el precio y eso también ha dado como consecuencia un aumento de la producción en Costa de Marfil. Vamos a ver un poco qué cosas suceden en Ghana. Por lo menos en Costa de Marfil está aumentando la producción. Estos son los mercados de cacao convencional liderados por los países africanos. Luego tenemos este fuerte crecimiento del mercado de cacao fino, no solo en mercados tradicionales, sino también en los emergentes. Y ahí es de donde viene precisamente el mayor crecimiento. Así que si ustedes tienen alguna ventaja comparativa para un producto, ¿por qué no producirlo? El Perú... Aquí, bueno, en el Perú es fácil, bueno, no fácil, pero es relativamente fácil producir cacao fino. Más fácil que en Costa de Marfil o en Ghana. En Costa de Marfil quieren producir cacao fino, tienen este sueño y esperan lograrlo, hacerlo. Pero en el Perú es relativamente fácil, tienen el medio, el material vegetal. En Ghana no tienen las condiciones ecológicas apropiadas, de repente van a poder hacer algo al respecto. Así que hay que ver esta combinación entre medio, material, post cosecha. El Perú tiene ventajas comparativas para el consumo, para el cacao fino en todos estos aspectos. No hay nada malo en producir cacao convencional. Si quieren producir cacao convencional, háganlo. Pero siempre recuerden que con el cacao fino van a entrar al mercado más dinámico de mayor crecimiento en los próximos años y ahí pueden esperar sacar un precio con prima. De repente no es tan alto como nos gustaría y por eso ahí entonces el branding y el marketing son factores importantes y ahí es donde hay que concentrarse también. Así que mi recomendación, yo me voy del Perú en un par de días, pero espero que esta recomendación que les voy a hacer sea buena para los próximos años. Es que el Perú tiene un mejor futuro como productor de cacao fino que como productor de cacao convencional. Y deben aprovechar esta oportunidad para ser un buen productor de gran calidad, con grandes variedades, con una buena imagen y para que el cacao peruano sea conocido en todo el mundo. Una empresa acaba de ganar un premio internacional de chocolate. Este es un buen producto insignia. La próxima semana tenemos el Premio Internacional de Cacao en París, que es diferente, donde diferentes países mandan sus muestras de granos y se los dan a fabricantes que se reúnen allí en esta feria, en este salón, para que fabriquen chocolate con estas muestras. Espero que el Perú gane algunos premios la próxima semana en París, la próxima semana. Todos lo esperamos, pero tienen que hacer su tarea de producir cacao fino y comercializar, marketear sus especificidades, sus características. Muchas gracias por su atención.